¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de programación utilizando la API de Windows. En el video anterior quedamos en agregar funcionalidad a nuestra ventana. Lo único que hicimos fue que al seleccionar una opción del menú se mostrara un mensaje. El día de hoy veremos cómo crear un cuadro de diálogo, lo cual entre otras cosas nos va a servir para crear una especie de formulario para registrar información y enviarla a nuestra aplicación. La forma en que vamos a crear los diálogos, al menos por el momento, es utilizando un archivo de recursos como el que utilizamos para crear el menú principal, y de igual manera utilizaremos también una plantilla para crear el diálogo. Crear el diálogo es muy similar a crear el menú. Primero vamos a darle un nombre a nuestra plantilla de diálogos. Por ejemplo, DLG es el prefijo que se usa en la API de Windows para designar un diálogo, y luego un nombre. En este caso yo quiero crear un diálogo para la opción de agregar. Luego tenemos que indicar qué es lo que vamos a crear o de qué se trata nuestra plantilla. Como hacíamos en el menú, colocamos el nombre menú. En el caso de diálogo, colocamos diálogo. Seguido vamos a indicar la ubicación en la pantalla y el tamaño de nuestro diálogo. Al igual que cuando creamos una ventana, por ejemplo, nosotros decimos que queremos que aparezca en la posición horizontal 10, en la posición vertical 10, y queremos que tenga un ancho de 300 por un alto de 200. Luego de eso nosotros tenemos que agregar estilo de diálogo. Yo escribo la palabra style y se cita el estilo que va a tener el cuadro de diálogo, que son estilos similares a los de la ventana, que como recordarán inician con el prefijo WS. Regularmente el estilo que se llama es el DS, Dialog Style, Modal Frame. Luego un begin y un end va a encerrar lo que va a contener, los controles que va a contener nuestro cuadro de diálogo. Por el momento hasta ahí vamos a llegar la creación para que vean cómo se va formando y qué es lo que tenemos hasta este momento. Si yo compilo, no hay ningún error ni advertencia. Ahora, en la opción de agregar, que es donde vamos a invocar nuestro cuadro de diálogo, vamos a llamar una nueva función. La función que vamos a utilizar para crear nuestro cuadro de diálogo es esta, dialog box o dialog box, no sé. Lo que nos interesa ahorita son los parámetros. Aquí la página de Windows siempre nos regala más detalle acerca de los parámetros. Yo los voy a explicar rápidamente. Son 4. En primer lugar, una instancia, luego el nombre el nombre de la plantilla a partir de la cual vamos a crear. Luego tenemos que indicar un manejador de ventana, que es la ventana padre de nuestro diálogo, y por último un puntero a una función que se trata del procedimiento de ventana para nuestro diálogo. Al igual que cualquier ventana, un cuadro de diálogo es una ventana y por lo tanto necesita que programemos su procedimiento de ventana. Entonces, antes de invocar a la función de crear nuestro diálogo, vamos a crear un procedimiento de diálogo para el mismo. El procedimiento de diálogo retorna bool. Es una función de tipo callback. Voy a colocar el nombre de DLG agregar proc, porque así indico que es un diálogo, que es el diálogo agregar, y proc porque es su procedimiento. En primer lugar, un manipulador de ventana. El segundo parámetro
entero sin signo, que es el mensaje. El tercer parámetro es un wparam. Y el cuarto y último un lparam. Si se fijan, los parámetros del diálogo si se fijan, los parámetros del procedimiento de diálogo son los mismos que un procedimiento de ventana. Dentro de la función, un switch para procesar el mensaje. En caso que no se procese el mensaje, el retorno debe ser false, indicando que no se procesó el mensaje. Por el momento no vamos a agregar ningún mensaje que procesar para que veamos cómo actúa. Ya tenemos aquí lo que es nuestro recurso, nuestro fichero de recursos. Ya tenemos el procedimiento. Faltaría copiar este prototipo de procedimiento hacia acá, donde tenemos nuestro header de la API. Ya que tengo el prototipo, solo haría falta llamar a la función dialogBox. Recuerden, esta función recibe 4 parámetros. El primero, una instancia. La instancia ya la hemos reservado aquí cuando creamos la ventana. El segundo, una cadena de texto que hace referencia a la plantilla para crear nuestro cuadro de diálogo, que es DLG agregar. El tercer parámetro se trata de un manipulador a la ventana padre, en este caso es pen, que es nuestra ventana principal. Y el cuarto parámetro es un puntero al procedimiento de diálogo, que es DLG agregar proc, sin agregar paréntesis, porque no se trata de estar invocando a la función, sino que estamos pasando la dirección de nuestra función. Al ejecutarlo, cuando pulsamos sobre el botón de agregar, se nos ha creado un cuadro de diálogo. Cuando se crea este cuadro de diálogo, nuestra ventana principal queda bloqueada. Por el momento, para cerrarlo, voy a cerrarlo desde aquí, porque no tenemos botón para cerrarlo. Si creamos el cuadro de diálogo con la función createDialog, que recibe los mismos parámetros, no se va a bloquear nuestra ventana principal o nuestra ventana padre. Por el momento vamos a utilizar esta porque conviene que nuestra ventana padre se bloquee cuando nosotros estemos solicitando datos mediante un cuadro de diálogo. Para agregar el botón de cerrar, bastaría con agregar el estilo de ventana sysmenu. Ese estilo lo que hace es agregarle a nuestra ventana un botón de cerrar. Además de eso, ya que vamos a cerrar la ventana, en el procedimiento de diálogo tenemos que agregar el caso de que se haya presionado el cuadro de cerrar, en este caso Window Message Close. Lo que vamos a hacer para cerrar el cuadro de diálogo es llamar a la función endDialog, a la cual le pasamos el manipulador del diálogo que vamos a cerrar, que en este caso es ven, que es el primer parámetro del procedimiento de diálogo, y luego el valor de retorno, que en este caso vamos a dejarlo como true. Y listo, con eso supongo que se estará cerrando nuestro cuadro de diálogo. Vamos a probarlo. Como pueden ver, al agregar sysmenu se ha agregado un botón de cerrar. Al darle clic al botón, ya que tengo programado la funcionalidad del botón de cerrar, entonces se cierra nuestro cuadro de diálogo. ¿Cómo se agregan botones a un cuadro de diálogo? Botones y controles. Utilizando la palabra control, nosotros especificamos las características del control. Control es una sentencia mediante la cual nosotros podemos crear
controles como los botones, como los combo box, los controles edit, entre otros. Esta sentencia va a requerir algunos parámetros que les describo ahora mismo. En primer lugar, y entre comillas, como cualquier cadena de texto, vamos a escribir el texto que queremos que se muestre en nuestro control. En este caso, como voy a agregar un botón, voy a colocar el texto aceptar. Como segundo parámetro, un identificador para nuestro control, igual que hacíamos con nuestra ventana principal. Los identificadores los podemos definir como hemos hecho aquí, pero en este caso voy a aprovechar que Windows ya nos proporciona un identificador para la opción aceptar. Se trata de idoc. idoc es una constante que comúnmente se utiliza como identificador del botón aceptar. Como tercer parámetro, entre comillas, a qué clase pertenece el control que vamos a crear. En este caso, como es un botón, pertenece a la clase botón. Cuarto parámetro, estilo de nuestra ventana, en este caso estilos del botón. Recuerden que cuando creamos un botón con la función createWindowX, nosotros le pasamos estilos de ventana. Es lo mismo lo que hacemos aquí. El primer estilo BS, que es, que es, que es exclusivo de botón, va a ser push button. Luego, exclusivo de botón, el estilo center, para que el texto aparezca centrado. Luego, combinado con estilos de ventana, por ejemplo, que sea child, que sea hija, que sea hijo del cuadro de diálogo, que sea visible y tab stop, que es para desplazarnos entre los controles utilizando la tecla tabulador. Más adelante veremos eso. Últimos parámetros, últimos 4 parámetros, se trata de especificar la ubicación y el tamaño o dimensiones de nuestro control. Por ejemplo, 10,10 quiere decir que la esquina superior izquierda de nuestro botón estará ubicado en el píxel 10,10 de la pantalla. Luego, cuánto va a tener de ancho nuestro botón, por ejemplo, 50 píxeles. Y por último, cuánto va a tener de alto nuestro botón, por ejemplo, 25 píxeles. Con esto estaría creado nuestro primer botón, nuestro primer control, que es un botón. Antes de ponerlo a prueba, vamos a agregarle funcionalidad de una vez. ¿Cómo se agrega funcionalidad? De la misma manera que le agregamos funcionalidad a los botones en nuestra ventana principal. Debemos procesar el mensaje command para ver cuando se haya recibido un comando o pulsado un comando. A diferencia que con nuestra ventana principal donde realizamos un break, en este caso vamos a estar retornando true cada vez que se haya procesado un mensaje. Entonces, si se procesó el mensaje command, una vez que se haya terminado de procesar, retornamos true. Eso es para el caso del procedimiento de diálogo. Ahora, dentro del command tenemos que realizar un nuevo switch. Esta vez el switch sobre el lower de nuestro wparam, ya que ahí es donde se encuentra el identificador del control que se ha pulsado. Entonces, ya que hemos identificado el control del que hemos pulsado, vamos a agregarle las sentencias mediante las cuales vamos a especificar su funcionamiento. En el caso de que se haya pulsado el botón idoc, entonces aquí si agregamos un break, ¿qué vamos a realizar? Para efectos de un ejemplo, vamos a llamar a la función messagebox para mostrar un texto nada más. Entonces, primer parámetro, ventana padre. Segundo parámetro, texto a mostrar, en este caso aceptar. Tercer parámetro, título para nuestro cuadro de mensaje. Por ejemplo, ejemplo.
Y cuarto y último parámetro, vamos a agregar un mensaje, un botón de OK. Con eso creo que estaría listo todo la creación del botón y su funcionalidad. Al ejecutarlo, pulsamos sobre el botón de agregar. Nuestro cuadro de diálogo ahora posee un botón, que es el que tenemos aquí. Tiene 50 píxeles de ancho por 30 de alto y tiene el texto aceptar. Cuando nosotros pulsamos sobre él, se ha generado un mensaje. Ese mensaje involucra el identificador del botón, que es IDOC, y por lo tanto se procesan estas dos sentencias. Se invoca un cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo tiene como contenido la palabra aceptar y como título la palabra ejemplo. Y tiene un botón de aceptar. Como pueden ver, todo funciona de la misma manera que con la ventana principal. De la misma manera en que nosotros agregamos el botón de aceptar, podemos agregar un botón de cancelar. Para el próximo video les tendré listo ya un cuadro de diálogo con varios controles para simular un formulario sobre petición de datos de una persona. Y lo que vamos a hacer es recorrer el código para explicarles cómo se creó el cuadro de diálogo.